¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Bendiciones. Les saludo con la paz del Señor. Bueno, vamos a orar y seguidamente vamos a escuchar la palabra de Dios. Lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, ¿no? Compartirles. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nuevamente estamos, Señor, en tu casa, Señor. Y cuando venimos, Señor, acá en este lugar, Señor, venimos con un propósito de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor. Sabemos, Señor, que si nos apartamos de ti, si no estamos cerca de ti, Señor, no somos nada, Señor. Así dice tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor, la cual ella es la que nos da vida, la que nos da fuerza cada día, Señor, para poder hacer las cosas, seguir con nuestras vidas, Señor, confiando en ti y esperando, Señor, la eternidad que tú nos has prometido, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos que pudieron, Señor, venir a este lugar, Señor. Gracias. Queremos adorarte en este momento, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Le titulé a esta enseñanza, Él guía mi camino. Parece un poco egoísta, ¿no? Mi título, ¿no? Que le puse, ¿no? Pero sabemos que el Señor nos habla en particular a cada uno y nos encamina a cada uno en particular también, de distintas maneras. Y sabemos que la palabra de Dios es la fuente de toda la sabiduría. Y es nuestra guía, y nuestra guía que es la más segura. Como siempre digo, al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, leemos nosotros, pero a la vez Dios nos está hablando, a través de su Espíritu Santo. Ahora, cuando seguimos la dirección de Dios, nuestra vida se llena ¿de qué? De alegría, de buenos frutos, porque sabemos que vamos al camino de la salvación. Bueno, ya somos salvos, pero hay una eternidad que la Biblia describe que es indescriptible, ¿no? Y ahí vamos, en donde se encuentra el Señor Jesús ahorita. Pero Él nos ha dejado un consolador, dice, el Espíritu Santo, la cual el Espíritu Santo es la que nos está guiando en este mundo, en esta tierra que vivimos, hasta ese lugar. Ahora, nadie el que espera en Dios será avergonzado. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos están esperando en el Señor? Ahora, nosotros tenemos que pedir la dirección de Dios siempre para nuestra vida. ¿Qué es lo correcto para nosotros? Pero hay un requisito de cómo hay que hacerlos. Y la Biblia nos enseña que cuando nos acercamos al Señor, tenemos que acercarnos con humildad, dice. El Señor, ahí en el Salmos 25:9 dice,
el Señor muestra su camino a los humildes, dice, y los encamina en la justicia. Y en otra versión dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto. ¿Estás haciendo lo correcto? En este momento yo me hacía, cuando escribía esto, me hacía estas preguntas. Si estoy haciendo lo correcto, lo que le agrada al Señor. Les enseña su camino, dice. Ahora una pregunta. ¿Por qué el Señor quiere que hagamos lo correcto? ¿Por qué el Señor quiere que hagamos lo correcto? Y hay un porqué. El por qué el Señor quiere que hagamos lo bueno. En Marcos 7, 20 al 23 dice, abran su Biblia, vamos a leer. El por qué quiere que el Señor hagamos lo correcto. Porque hay una lucha, nosotros ya somos cristianos, ¿no? Pero en sí hay maldades todavía dentro de nosotros que a veces, bueno, uno puede dominar, pero otros no. Dice la palabra de Dios en Marcos 7, 20 al 23, lo que sale de las personas es lo que la contamina, dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a las personas. Pero ciertamente nosotros teníamos esto y practicábamos como normales antes de conocer al Señor. Pero hoy día dice la Escritura que cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios mora en nuestra vida ahora. Y es el Espíritu la que nos va guiando ahora de poder desechar estas cosas malas que recién citamos, ¿no? De poder dominar por medio del Espíritu Santo. Ahora, ciertamente el Señor nos salvó, ¿no? Pero eso no garantiza de que todas estas cosas malas ya no están en nosotros. Están latentes todavía, pero hay en algún momento se nos presenta momentos para sacar todo esto. Algunos sí dominan, pero otros siguen luchando con eso de poder dominar. Es importante buscar la dirección de Dios en su palabra, porque su palabra es la que nos va a ir moldeando. Sin su palabra, si no vamos a su palabra, no creas que vas a poder dominar todas poner cualidades, estos caracteres de nuestra vida, ¿no? En 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y este mismo versículo en otra versión dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. El Espíritu Santo cuando moró en nuestra vida,
pudimos ver que todas esas maldades que anidaban en nuestro corazón, en nuestro interior, eran malos. Pero antes de eso no, eran buenos para nosotros. Nos deleitábamos haciendo todas esas cosas que cité al principio. El Señor conoce nuestros pensamientos y Él quiere para nosotros el bien. Él quiere guiarnos en nuestro caminar en este mundo. Así como el título, Él guía mi camino. Ahora, ¿se acuerda de lo que Jesús dijo a la gente de Jerusalén? Y más a los líderes, a los que manejaban todos de aquel tiempo, ¿no? Ahí en Mateo, dice Mateo 23, 37, hablando Jesús a esa persona, pero también a nosotros. Hoy día el Señor, la misma palabra es para nosotros. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Ahora, esta imagen que Jesús dio acá es que Él quería proteger a su pueblo, También quiere protegernos a nosotros. ¿Para qué? Para nutrirnos, para guiarnos y para defendernos. Él es nuestro escudo. Ahí en Salmo 28:7 decía David, Jehová es mi fortaleza, dice, y mi escudo. En Él confió mi corazón. Ahora, te pregunto, ¿tu corazón confía en el Señor? Y sigue diciendo David, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. El Señor conoce nuestro corazón. ¿Sabían eso? Que conoce nuestro corazón. Y al saber eso, nosotros como cristianos tenemos que agradar su corazón, el corazón de Dios. Dice otra escritura en Jeremías 29:11, porque yo sé, dice, conociéndonos el Señor, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, sin duda, el Señor nos guía en nuestro camino. Él nos muestra por medio de su palabra cómo debemos de andar. Cómo debemos de andar por medio de su palabra. Ahora, si nosotros como cristianos nos alejamos de su palabra, porque hay hermanos, porque la palabra de Dios es para nosotros, ¿no? Hay hermanos que a veces por ahí no leen su Biblia en el día. Y al hacer eso, cuando nos alejamos de su palabra, nos estamos metiendo en una zona peligrosa, en donde no hay luz, para caminar. Cuando uno camina en la oscuridad, no tropieza, ¿no? Pero cuando hay luz, podemos caminar bien. Donde no hay guía, si nos alejamos de su palabra, no hay guía o un modelo a seguir. Por eso decía Jesús, sin mí nada podéis hacer. Ahora, si nosotros leemos nuestro manual de instrucción, y el manual de instrucción es la palabra, la Biblia. Ese es nuestro manual. Vamos a funcionar, si no leemos, vamos a funcionar mal en todas las áreas de nuestra vida. Y acá puse el ejemplo en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en las decisiones que podemos tomar en la vida.
en nuestro carácter, en los planes que podemos llegar a tener. Y yo sé que ahí en tu mente ya estás citando varias cosas más. Pero si no está el Señor ahí, en vano hacemos todas las cosas. ¿Quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino. Salmos 25:12. Pero una pregunta, ¿cómo el Señor nos va a mostrar si no acudimos a su palabra escrita, que es la Biblia, el camino? Ahora, como cristianos, el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos guiará a toda verdad, dice. Cada vez que se nos presenta esas decisiones o esos planes que podemos llegar a obtener en la vida, o en los momentos difíciles. Por ahí esos momentos difíciles se nos llegó, ¿no?, por malas decisiones que hemos hecho en algún momento, ¿no? Pero también Jesús nos da una esperanza que nos llama nuevamente a poder estar en comunión nuevamente con Él. Jesús nos dice, venid a mí, dice, y Él nos hará descansar. Ahora, ¿cuántos saben que el Señor Jesús es el camino? Por eso puse el título, Él guía mi camino. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y esto lo podemos ver ahí en Juan 14:16. Ahora, este consolador es la que nos va a ir guiando en nuestro caminar en este mundo. La Biblia, por ejemplo, nos anima a confiar en el Señor de todo nuestro corazón, dice, confiar en Él. Su palabra dice, confía en el Señor. Y vamos a leer ahí en Proverbios 3, 5, 6. Dice así, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él guía mi camino. Él es el que nos guía. Y en este versículo de Proverbios hay dos palabras que me llamó la atención, que es reconocer y caminos. Y la palabra caminos del hebreo, derek, significa un vía, curso o modo de acción. Eso es lo que significa camino. Y esta palabra camino sugiere las oportunidades específicas que una persona confronta de continuo, ya sea buenos o malos. Ahora, el momento de oportunidad más común que experimentamos con regularidad es cada nuevo día. Cada nuevo día. O sea que este versículo es como si este pasaje, ¿no?, nos está recordando que debemos reconocer a Dios todos los días, en todas las cosas que hacemos, desde que nos despertamos hasta que vayamos nuevamente a acostarnos. Si ponemos en sus manos nuestras vidas, Él dirigirá nuestro camino, dirigirá nuestros senderos. Él guiará nuestro camino. Y sin duda, cuando Él nos guiará a un camino seguro, a un puerto seguro. Ahora, el significado similar
La palabra reconocer, en ese mismo versículo de Proverbio, del hebreo yadá. En otros lugares, yadá, por ejemplo, se traduce como conocer, con el significado de conocer por medio de la observación, de investigación, la reflexión o la experiencia directa. Pero nosotros somos cristianos, ¿no? Ahora, la palabra yadá se obtiene a través del contacto directo e íntimo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere un contacto directo e íntimo con nosotros. Por ejemplo, como ocurre en nuestro matrimonio. Aplicando esta palabra al contexto espiritual, la palabra yadá sugiere una intimidad con Dios en cómo, en oración, dice. Que conduce a qué cosa, a bendiciones de Él. Este proverbio podríamos concluir que si mantenemos yadá o reconocer contacto íntimo y directo con Dios, todos nuestros días, Dios promete conducirnos hacia realizaciones vivificantes y fructíferas. Eso es lo que Él promete hacer. Y Él guiará nuestros pasos, nuestro camino, pero tenemos que reconocer que Él está en todas las áreas, que Él tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Confiar en el Señor es darle nuestra rienda al Señor, para que Él dirija nuestras vidas, nuestro camino, nuestros proyectos, nuestros anhelos y todo lo que podamos llegar a imaginar, ¿no? Y obtener en nuestra vida. Todo tiene que ser Él. Por eso, todos los días tenemos que bendecir al Señor, porque Él es digno de eso. Bendecir al Señor. David decía en el Salmos, por eso te bendigo, Señor. Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas. ¿Y cuántos saben que el consejo de Dios siempre va a ser para nuestro bien, no para nuestro mal? Así como su palabra dice, Él quiere nuestro bien, dice, bien para nosotros. Él nunca deseará mal para sus hijos. Decía David, bendeciré al Señor que me aconseja, dice. David alaba a Dios porque lo guía y da buen consejo. No a través de dioses, ¿no? Ahí afuera, por ejemplo, buscan también consejo, pero buscan un consejo equivocado. Pero nosotros como cristianos, hoy tenemos la libertad de ir al Señor por medio de su Hijo Jesús y pedirle todo. Aún en las noches, dice David, aún en las noches mi corazón me instruye. Incluso en la oscuridad, en la noche, cuando las cosas son confusas o cuando duermes, su conciencia o nuestro corazón, instruida por Dios, nos puede mostrar el camino correcto. Y así revelando la senda de la vida para nosotros y la plenitud de gozo. David amaba mucho al Señor. Yo sé que todos amamos al Señor, ¿no? Yo amo al Señor. Pero hay cosas que cambiar todavía. Podemos llegar a decir que amamos al Señor, pero hay cosas que a veces le desagrada todavía al Señor, algunos temperamentos, carácter en nuestra vida. Pero por medio de su Espíritu Santo que nos corrige,
a medida que vamos caminando en su camino, Él nos va a ir moldeando. Por ahí a chicotazo, pero nos va a ir moldeando. David amaba mucho al Señor y tenía una confianza y una certeza que Dios siempre se revela a aquellos que tienen un corazón humilde. Dios siempre se revela a aquellos que tienen un corazón humilde y reconoce que le falta sabiduría para el diario vivir. Yo sé que todos necesitamos sabiduría para el diario vivir. Todos. Dice la Escritura ahí en Romanos 26, Romanos 8, 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo a veces me pasa esto, ¿no? Y me acuerdo de este pasaje. Como que queremos pedirle al Señor, pero no sabemos cómo o si está en su agrado. Pero también el Señor al mismo tiempo dice que ya conoce la intención para qué vamos a pedir, ¿eh? Y el Espíritu se encarga de hacerle llegar al Señor correctamente nuestra oración. En sí, todo ser humano, por ejemplo, como dijo Job en su libro, de oída te había oído, dice. Todo ser humano. Pero no todos tienen un conocimiento del Señor. Uno cree que hay un Dios y escucha acerca de Él. Uno cree que hay un Dios y escucha acerca de Él, pero no todos conocen al Señor. Qué bueno es que nosotros hemos podido entender esto. Yo creía en el Señor antes de ser cristiano, creía en el Señor. Católico de los católicos era. Era monaguillo en la iglesia, yo trabajaba ahí. Imagínate, iba a ser cura. Mi esposa siempre me dice, yo soy tu cura. Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Ese está en el Salmo 25:4. Y eso es lo que tenemos que pedir todos los días, de poder conocer más al Señor, sus caminos, y que nos enseñe a cómo tenemos que andar en ella. Y acá David en este Salmo, por ejemplo, usa también la palabra Yadad. Dice, Señor, dame a conocer. Es decir, en griego Yadad. Y quería conocer al Señor, David, así como nosotros, que hoy venimos, ¿no?, a este lugar a conocerle un poquito más al Señor. No vamos a llegar a conocer de todo, ¿no? Pero hoy día venimos a conocer un poco más de Él. Y en ese conocimiento de Dios, Él pueda caminar. David quería caminar en lo que Él sabe de Dios. Por ahí también pasa, ¿no? Conocemos al Señor y no llevamos a la práctica el conocimiento. Eso también llega a pasar. Conocer al Señor nunca llegaremos a alcanzar de todo, pero sí en las cosas que conocemos del Señor tenemos que hacer parte de nuestra vida. Hay cosas que sí conocemos del Señor y eso tenemos que llevar a la práctica.
Para obtener un conocimiento más profundo de Dios tenemos que aplicar a nuestra vida la palabra. La palabra de Dios tiene que ser vida para nosotros, tiene que tener vida para nosotros. Si no tiene vida para nosotros, vamos a leer y es como una palabra más. Yadá, conocer, intimidad más profunda. Yo creo que todo nos falta esto. A mí me falta de ir más a fondo al Señor. Dice Proverbios 2, 6 al 9, porque el Señor da la sabiduría, porque el Señor da la sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos y es el escudo de los que viven con rectitud. El Señor vigila la senda de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Así entenderás lo que es el derecho y la justicia, dice, la equidad y todo buen camino. Ahora, si del Señor brotan el conocimiento, la inteligencia y Él da la sabiduría, ¿a quién tenemos que pedir entonces dirección para nuestro diario vivir? A Él, y solo a Él. ¿O vamos a pedir sabiduría a nuestro vecino? Yo creo que la palabra, somos cristianos, ¿no? Y el mejor consejo que nos puede dar alguien es la palabra de Dios. Porque todo esto es lo que necesitamos para caminar correctamente y poder estar en su agrado. Sabiduría, conocimiento, inteligencia. Nosotros somos cristianos, hijos suyos, dice, ovejas de su prado, dice. Al ser hijos suyos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y es Él, el Espíritu Santo, quien va a guiar nuestro camino. Dice la Escritura en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. También dice en otro pasaje, en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes el mismo querer como el hacer por su buena voluntad. Es actuando el Espíritu Santo dentro de nosotros, el que nos mueve a hacer las cosas buenas. Porque yo creo que algo bueno no sale de nosotros, ¿no? Pero qué bueno conocemos al Señor y Él es el que nos va dirigiendo a hacer las cosas buenas. Yo ya he dejado muchas cosas atrás, lo que antes hacía, ¿no? Yo sé que usted también lo has hecho lo mismo, pero nos cuesta todavía. Ahora, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos guía, nos enseña, nos consuela y nos capacita, dice. Nos capacita para vivir lo que profesamos, ¿no? Nuestra fe en Él. Y esta fe que tenemos en Él va a producir en nosotros amor, paz, gozo y dominio propio. El fruto del Espíritu. El Espíritu Santo nos convence de pecado, dice. Nos renueva, dice. Nos da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Pero es por medio del Espíritu Santo lo que podemos decir eso, que somos hijos de Dios.
Nos ayuda a controlar nuestros impulsos y a hacer la voluntad de Dios, siendo nuestro ayudador el Espíritu Santo, el Paracleto, dice. Ahora ya somos hijos de Dios, ¿no? Y por ser Él nuestro Padre, podemos acudir a Él en oración, por ser Él nuestro Padre, por medio de su Hijo Jesús, y pedirle a Él lo que nos falta mucho. ¿Y qué es esa cosa que nos falta mucho? Es la sabiduría. La sabiduría para poder andar en la vida. Y la Biblia mismo nos dice ahí en Santiago 1:5, dice, el Señor, ofreciéndonos sabiduría, si algunos de ustedes, dice, requiere de sabiduría, pídasela a Dios, dice, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche, dice. Así es el Señor. Amén. A veces nosotros no planeamos para nuestra vida, como este hombre insensato que aparece en la Biblia, decía, ¿no? Haré, dice, iré, construiré, viviré una buena vida. Pero a veces nos olvidamos de que Dios es el que controla los tiempos, que controla los tiempos de nuestra vida. Y Él conoce el límite hasta dónde vamos a ir. El corazón del hombre piensa, dice, en su camino, mas Jehová endereza sus sendas, sus pasos. Proverbio 16:9. Y otra versión dice este mismo pasaje, podemos hacer nuestros planes, dice. Creo que todos hacemos planes, ¿no? Pero en esos planes está el Señor. A veces nos olvidamos de pedirle al Señor dirección en las cosas que vamos a hacer, como si Él no existiera, ¿no? Pero el Señor determina nuestros pasos, dice. Él es quien encamina mi camino. Y Él es el quien encamina tu camino también. Aún más allá de la muerte, Él seguirá guiándonos. Aún más allá de la muerte. Y eso dice en su palabra. Dice, este es nuestro Dios ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte, dice. En Salmos 48:14. Y esto decían los descendientes de Coré. Salmo 48:14. Él guía mi camino. Y sabemos que Coré, casi sus pequeñitos no murieron cuando eran bebés. Y eso es lo que Dios a veces de cómo actúa, ¿no? Busca a alguien que no sirve para nada, ¿no? Para hacer algo de esa persona, para hacer su obra. Y siempre el Señor actúa así, siempre usa a gentes que es vil y pecador, dice. Y lo de Coré casi fueron todos exterminados, pero dejó un remanente de Coré para hacer su obra maravillosa. Y ya para terminar, hoy nos vamos a ir temprano, ¿eh? No hay el relojito acá. Así que por ahí si estaba, iba a pedir ¿viste la oración de Josué? Que retenga el sol ahí. Pero no, ya estoy terminando. Y quisiera leer un salmo que escribió David. Ahí en Salmos 25:5.
Hablando del caminar con el Señor, decía David, encamíname en tu verdad. Y ese tiene que ser nuestra oración de todos los días. Que encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y el 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él les enseñará el camino que ha de escoger. Ese dice la Escritura. Todos los caminos de Dios son confiables y podemos caminar seguro, porque en su camino encontraremos siempre esto: misericordia y verdad, amor y fidelidad. Ahí, por ejemplo, en el verso 10, la palabra sendas se atribuye a su fidelidad y a su amor. Ahora, si buscamos al Señor, vamos a encontrar estos. Siempre su fidelidad y su amor para con nosotros. Él guía mi camino, Él guía mi camino. Yo sé que también guía tu camino. Por ahí a veces pareciera difícil, ¿no? Caminar, porque es difícil caminar el camino del Señor, y es angosto, dicen. Pero el camino que lleva a la perdición es ancho, dice. Hasta un borracho puede caminar ahí. Pero el camino del Señor es angosto. Ahora nosotros, como cristianos, siempre tenemos que pedir la dirección de Dios. Aún en ese caminar angosto que uno pueda atravesar en la vida, problemas, necesidades, faltas, por ahí alguna pérdida, no sé. Pero estando el Señor dentro de nosotros, Él nos consolará en todas las áreas de nuestras vidas. Y nuestro camino hacia Él siempre va a ser seguro, ¿eh? Bueno, mi hermano, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Que el Señor guarde nuestro camino, ¿eh? Y que nosotros de nuestra parte podamos pedirle siempre sabiduría para ese caminar diario, porque hasta ahora seguimos vivos todavía, y sé que vamos a necesitar sabiduría para todos los días de nuestra vida, para cada día. Y sabemos a quién acudir a su palabra, acudir porque Él ya habló, dice, ya no va a hablar más, ya está todo escrito en su palabra.
Cada consejo que podemos llegar a obtener, vamos a encontrar ahí. Y vamos a orar y ya para terminar. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco, Señor, nuevamente, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Hay palabra en esta enseñanza, Señor, tu palabra. Y sabemos, Señor, que cada vez que leemos tu palabra, Señor, tú nos habla a nuestro corazón, en particular a cada uno de nosotros, de distintas maneras. Sabemos, Señor, las cosas que tenemos que cambiar todavía, pero por medio de tu Espíritu Santo podemos llegar, Señor, a poder dominar esas áreas que nos falta todavía moldear, que nos falta todavía, Señor, trabajar. Y eso solamente pasará, Señor, si te conocemos, si vamos a tu palabra y tenemos una intimidad más profunda, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obtener, Señor, tu sabiduría, Señor, para poder caminar en este mundo. Sabemos también que cuando vayamos a tu presencia, Señor, no vamos a requerir más, Señor, de todo esto, porque estaremos, Señor, en plenitud contigo. Estaremos completos, Señor. Pero hoy día nos falta todavía, Señor, moldear esas áreas que nos falta todavía. Gracias te doy, Señor, porque he podido compartir tu palabra y sé, Señor, que a cada uno nos habla, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo aprendido, Señor. A mí primeramente, Señor. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que pudieron venir, Señor, a adorarte y a escuchar tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.